Canal 4. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este programa donde conversamos sobre la propuesta de la nueva Constitución, y hoy día nuevamente tenemos en el estudio a Yarela Gómez y también tenemos a un invitado muy especial que nos visita. Nosotros aquí en Patagonia decimos nos visita del norte, Daniel Stingo, pero antes voy a agradecer obviamente a Radio Coyhaique Online.cl por estar presentes también a través de todas sus plataformas. Daniel, Yarela, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, no, muy bien, muchas gracias. Sorprendido de la belleza de la región de Aysén. Estuvimos ayer en Puerto Aysén, precioso, acá en Coyhaique, lindísimo. Además nos tocaron días muy lindos, así que gozando de la región. Muy bien, Yarela, ¿cómo estás? No, muy bien, ya estamos expectantes en la recta final, hay ánimo también de júbilo, así que estamos trabajando en los últimos días para entregar toda la información de la propuesta. Claro, así es, y contando el día de hoy martes, quedan 3 días ya para finalizar esta campaña por el apruebo. El día jueves ya vienen todos los cierres de campaña que al final del programa vamos a estar conversando. Y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre pensiones, paridad y reforma en esta propuesta de nueva Constitución. Y yo quiero partir con Yarela. Nosotros generalmente siempre partimos por quienes nos visitan, pero voy a partir con Yarela porque creo que es un tema súper relevante, que es una propuesta de nueva Constitución única también en el mundo en cuanto al tema de la paridad. Entonces, Yarela, básicamente, ¿en qué consiste esta paridad? ¿Qué implica que sea una constitución paritaria además? Esta es una materia que poco se ha abordado, así como una serie de otros elementos, porque hemos estado mucho tiempo desmitificando cosas, pero justamente como tú señalas, es algo innovador a nivel constitucional mundial, y lo que plantea es que la paridad es un piso mínimo de justicia social y que por tanto todas las instituciones, todos los órganos del Estado tienen que ser paritarios, es decir, a lo menos 50% de mujeres y 50% de hombres. Eso es lo que se establece, pero también no es solamente para aquello que es público, también hay instituciones privadas y en las organizaciones políticas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es una acción afirmativa que busca que aquellos grupos que han sido vulnerados, como las mujeres que hemos estado siempre en espacios de subordinación política, podamos ingresar a esta esfera para tomar decisiones. Y esto es trascendental porque la experiencia que tenemos en la Convención Constitucional avala que efectivamente se pusieron materias que no hubiesen estado de no ser porque estábamos las mujeres en igual número que los hombres. Por ejemplo, ¿qué materias? No sé si han escuchado respecto del sistema de cuidados, Sistema Nacional de Cuidados. Hay un reconocimiento al trabajo, por supuesto que sí, el trabajo decente, pero también al trabajo doméstico y de cuidados. Se dice que es una labor tan indispensable, es una labor que sostiene la vida, que permite que otros trabajen. Y si se pudiese cuantificar sería el 20% del PIB. Daniel nos comentaba en un conversatorio el día lunes que el PIB de la minería, por ejemplo, es el 11%. Pero las mujeres hemos estado acostumbradas a decir, no trabajamos, soy dueña de casa. Lo que hace la nueva Constitución es reconocer eso. Esa mirada no hubiese estado incluida si no hubiésemos llegado a las mujeres justamente a esos espacios de decisión. Claro, Yareli, con respecto a el ser dueña de casa, que se reconoce hoy día como un trabajo, ¿en qué se traduce para que igual las personas que nos puedan estar viendo y escuchando puedan entender de mejor forma? ¿En qué se traduce que hoy día se reconozca el trabajo de la mujer dueña de casa? Esto es súper importante porque, por un lado, lo que hace es decir, como es un trabajo, también va a existir un sistema de seguridad social que va a validar, que va a visibilizar esto y que va a permitir que tengan pensiones que les permitan vivir. Recordemos que a propósito de que si las mujeres no imponen, tienen pensiones y de hecho son muchísimo más bajas que las que tienen hoy los varones, porque hemos tenido muchas lagunas por cuidar, ya sea nuestros hijos, hijas o personas que tenemos al cuidado, personas postradas, personas mayores. Entonces lo que se hace es considerar esto y además se habla de
de que tenemos que avanzar a corresponsabilidad, es decir, la sociedad en su conjunto se hace responsable también de los cuidados. ¿Por qué? Porque si solo generas que un género esté asociado a esa labor, va generando condiciones que son perjudiciales para estas personas. Por tanto, avanzamos en corresponsabilidad, avanzamos a un sistema nacional de cuidado que tiene que atender a quienes se cuidan, pero también a quienes cuidan. Sabemos que son labores que muchas veces no solamente traen desgaste físico, también desgaste emocional, no nos permiten generar condiciones financieras, por ejemplo, para poder desenvolvernos, y eso a su vez repercute en un círculo de violencia hacia las mujeres. Círculos de violencias que son difíciles de salir si es que tú no tienes recursos, por ejemplo, para salir. Por eso se habla también de financiamiento, de remuneraciones asociadas, pero también eso se complementa con, por ejemplo, espacios como viviendas de acogidas que están constitucionalmente consagradas para que aquellas mujeres que sufren violencias, por una parte, sea reconocido su trabajo de cuidado, pero también puedan romper ese círculo de violencia por medio de financiamiento y de viviendas para poder salir de este espacio. Recordemos también que la norma de salud habla de salud mental. Por tanto, también si existe violencia psicológica va a ser atendida y la propuesta constitucional aborda una vida libre de violencia. Y hablo de todas estas materias porque hay que entender que es sistémico. Este es un sistema que está pensado para la erradicación de la violencia contra las mujeres y parte de eso es reconocer que lo que hacen también es un trabajo. Claro, Daniel, y bueno, tu opinión obviamente como abogado de profesión y ex convencional, ¿cuál es la oportunidad también o la importancia que tiene que esta nueva propuesta de constitución sea paritaria? Sí, a ver, yo creo que sí, hubo dos aspectos ¿no? en esto. Bueno, de partida agradecer la invitación, porque muy entretenido además el espacio acá, el estudio muy bonito, estoy sorprendido, gratamente sorprendido. No, lo que tú dices, hay dos elementos. Uno, los dijo los dos Yarela, pero creo que es bueno reforzarlo. Uno, la convención era paritaria, ¿cierto? Eso es un tema, 78 hombres, 78 mujeres, y eso indiscutiblemente puso temas que nosotros si hubiéramos sido mayoría de hombres, como hoy día están en el Congreso, como hoy día están en el Senado, como hoy día están en los puestos de poder, no se tocan. Por lo tanto, creo que yo soy un agradecido, aprendí muchísimo además de toda la pega que uno hacía ahí, uno aprendió también de construirse y otras cosas, digamos, con las feministas ahí, pero estoy agradecido de eso. Y eso pusieron temas que no habrían estado. Pero segundo, para el futuro. Las mujeres son el 51% de Chile, ¿no? Nosotros somos un poquito menos, pero eso podemos obviarlo. Dejémoslo en 50, no nos hagamos problemas, señora. Dejémoslo en la mitad. Entonces, claro, la paridad implica que los puestos a futuro sean siempre los puestos elegidos y los puestos designados, mitad hombres y mitad mujeres. Bueno, ¿por qué? Porque son la mitad. O sea, ¿por qué va a ser que el Congreso tenga un 25, un 30% mujeres y el resto hombres? Y es una cuestión que es endémica para atrás, pues es un machismo que está metido en la sangre nuestra. Entonces, yo creo que son buenas noticias lo que pasó en la convención. Y te voy a decir algo. Yo participo en un programa en Santiago, un matinal, y conversando con un chiquillo que está en Europa, que es corresponsal nuestro, nos decía que en Europa las tres materias que más los sorprendió, y él leyendo documentos europeos y algunas cosas de gente que escribe, decía, no fueron los pueblos originarios, porque hay otras constituciones que contemplan pueblos originarios. No, lo que los sorprendió fueron tres temas. Uno, la paridad. Y la paridad en términos de la construcción de la nueva constitución y a futuro, a los europeos, ¿eh? Estamos hablando de aquellos que la llevan, digamos. Segundo, consagrar en la constitución la crisis climática. La crisis climática, el problema climático es consagrado en la Constitución, también nos sorprendió positivamente, ponerse al día rápidamente, decir, ¿sabéis qué? Claro, somos la última Constitución que se escribió, por lo tanto era medio lógico que lo pusiéramos, pero lo pusimos y dijimos, aquí existe una crisis climática y hay que hacerse cargo. Los glaciares, los humedales, la protección del agua, etcétera, etcétera. Y tercero, lo que ellos decían es, yo sé que me estoy saliendo un poco el tema, pero creo que es importante relevar lo que decían los europeos, es la responsabilidad en el paso de esta Constitución, que es la Constitución del 80, a la Constitución del 22. Este paso se toma bastante tiempo. Hay instrucciones al Presidente de la República y al Congreso de hasta 4 años, Silvana, en que se le dice, mire, mande este proyecto de ley, tiene un plazo, por ejemplo, en los derechos a la salud. Tiene 18 meses, dice el artículo 27 transitorio, tiene 18 meses el presidente para hacer ese proyecto de ley y enviarlo al Congreso. Y el Congreso tiene 2 años para aprobarlo. O sea, es muy responsable y eso es lo que les sorprendió mucho a los europeos de los temas de lo que estamos hablando. Entonces, la verdad es que la paridad
es uno de los elementos que uno dice, check, ¿ah? Estuvimos al nivel, estuvimos o sea, no dimos la lata, sino que al final, muy por el contrario, marcamos una línea que supongo que las próximas constituciones que vengan en el mundo, porque siempre hay constituciones que van cambiando, países que están renovando, la toque. Y si tú me permites decir un elemento más, Yarela decía que, tú le preguntaste, ¿qué significa en la práctica el trabajo doméstico? Bueno, la señora que está en su casa, que, como decía muy bien Yarela, se lo reconocemos en el artículo 49, se dice que son una actividad económica fundamental para la sociedad. Bueno, ¿en qué se va a traducir? En que si tiene un accidente laboral, por ejemplo, va a ser atendida como trabajadora. Por supuesto, su pensión va a ser como trabajadora, ¿no? Había propuestas de pagarle un sueldo, eso no nos podemos hacer cargo, porque había algunos que propusieron sueldo, eso es lo que tendrán que ver los legisladores, yo creo que falta un tiempo para eso, pero ojalá lleguemos a eso. Pero sí le garantizo que por lo menos cuando se habla de trabajo doméstico, dice todo lo que dice la seguridad social estamos hablando de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidente del trabajo y enfermedades profesionales. O sea, todo eso es seguridad social para las cuidadoras, para las personas que hacen trabajo doméstico. Hay un reconocimiento a la señora que toda su vida ha estado trabajando en la casa y cuando uno le dice, ¿usted trabaja? No, me mantiene mi marido. No, no la mantiene su marido. Usted hace una labor fundamental para la sociedad y hoy día la Constitución nueva se la reconoce. Yo quisiera agregar algo que también es interesante respecto de remuneración, porque como todo esto se cruza, aquellas que, por ejemplo, nuestras madres nos dijeron, usted estudie para que así se pueda mantener sola y no tenga que depender de ningún hombre. Exacto. Bueno, nosotras estudiamos, vamos a trabajar y ganamos un 25% menos que el colega que hace lo mismo. Eso es diferenciación socializar, son diferenciaciones asociadas al género. Entonces nosotras también, sabiendo eso, pusimos una norma donde a igual trabajo, igual paga. Eso es un mínimo también de justicia social y que va también en beneficio de aquellas que hicimos caso a nuestras madres y empezamos ahí, pudimos y tuvimos las opciones para poder desarrollarnos en otras materias o en otros ámbitos. Ese tipo de cosas también son miradas que han sido incorporadas a propósito de la paridad. El hablar, por ejemplo, en justicia, Daniel estuvo en esa comisión, en fallos con perspectiva de género. Las mujeres que se enfrentan a violencia son enjuiciadas por cómo se vestían, que qué le dijo, que ese es un problema doméstico, que eso se resuelve entre la pareja. Que se insinuó. Se insinuó o ella no estaba en el lugar indicado a la hora indicada. Ese tipo de cosas son fallos que se han dado hasta ahora, pero por ejemplo el caso de la chiquilla Barra, donde se falló con perspectiva de género, nos muestra que efectivamente la propuesta constitucional va en medida de mayor justicia, de entender que somos distintos, por cierto que sí, pero eso no puede hacer que nuestros fallos sean condenatorios versus otros que salen muchísimos más en mejor posición a propósito de su género. Eso es profundamente injusto. Y ese tipo de arbitrariedades es la que nosotros tratamos de solucionar por medio de esta propuesta constitucional. Claro, la propuesta constitucional es este gran marco, es como la llamada casa de todos, como hemos visto en los últimos meses, y ¿quiénes son las personas que tienen que legislar? Obviamente son los parlamentarios, ¿no? Y todas sus leyes, todo lo que ellos legislen, tiene que ir en torno a este gran paraguas que es la nueva Constitución. El artículo 16 de la propuesta de nueva Constitución dice: el Estado se funda en el principio de supremacía constitucional. ¿Y eso qué implica? Dice: los preceptos de esta Constitución obligan a toda persona, grupo, autoridad o institución. Bueno, dos cosas. Uno, ningún parlamentario puede no legislar de acuerdo a la Constitución, porque está el principio de supremacía constitucional. La Constitución, como tú muy bien dijiste, Silvana, es un paraguas y abajo caen las leyes. Ninguna ley puede pasar por sobre este marco que tú dijiste también, y que es eso. A mí me parece fundamental entenderlo, ¿no? Ninguna ley puede ir contra la Constitución. Pero también tenemos que pensar que estos parlamentarios, al legislar de acuerdo a la Constitución, van a tener que ir cumpliendo lo que nosotros dijimos, tanto en las normas permanentes, que son 388 aprobadas por el Pleno, y 57 transitorias. Entonces, los parlamentarios tienen que meterse en el marco de lo que se les dijo en esta Constitución. Y una prueba de ello es que en esta Constitución, que es la del 80, nosotros quisimos hacer cambios y no se podían porque eran inconstitucionales. Que queremos esto, no se puede inconstitucional. Que queremos la, no sé... Salud.
salud, no sé, Pensiones, pensiones, etcétera. No es inconstitucional. Bueno, acá va a ser constitucional o no, de acuerdo al marco. Ahora, los cambios sí van a hacerse de manera más fácil, porque nosotros establecimos 4/7. Aquí era 2/3, Claro. algunos cambios imposibles. Los 4/7 y para algunas cuestiones que sean fundamentales, por ejemplo, si a alguien se le ocurre volver al Senado, tiene que consultar a la ciudadanía, porque es un tema fundamental, con un plebiscito. ¿Qué más democrático que los 4/7 en el Congreso y la consulta a la ciudadanía por los temas más relevantes, para hacer cambios en la Constitución? Claro, Daniel, tú también mencionabas cuando hablamos de paridad, hablaste del tema de la seguridad social, Sí. de las pensiones, lo cual también es un tema que a muchas personas les hace ruido. Ha habido una serie de mentiras en torno a este derecho que es la seguridad social. Sí. Si nos puedes explicar un poco más en qué consiste esto, qué va a pasar con las pensiones, que por lo demás, como también lo dijiste, las mujeres jubilamos con menos dinero que los hombres. Mucha menos porque tienen lagunas, porque tienen que cuidar a los Exacto. hijos, etc. A ver, aquí hay algunas mentiras, como por ejemplo que usted no va a heredar la pensión, o sea, sus hijos no van a heredar su pensión. Es una mentira grosera, porque yo invito a cualquiera que busque en toda esta Constitución algún artículo que diga que no se van a heredar. Pues si nosotros no nos metimos con el tema de Heredia, de Heredia, ese Víctor Heredia, escuche sus canciones. No, de herencia. Estamos hablando de que jamás, ni la Yarela, ni yo, ni los 140 y tantos hablamos de herencia en la Yo Constitución. tengo una consulta, Daniel. ¿Por qué no hablamos de herencia en la Constitución? Porque está en el Código Civil. Exacto. Porque en la Constitución no se habla de herencia. Eso forma parte del Código Civil. En ninguna constitución del mundo se habla de herencia, pues si está en el Código Civil. Desde Exacto. 1800 y tanto, señora, señor, no tiene nada que ver. Entonces, que no va a heredar la casa, que no va a heredar los fondos, mentira, mentira. Sus hijos, después de que cumplan 24 años, están estudiando, para que le diga una cosa por otra. Y su pareja tampoco la va a heredar, porque de acuerdo al decreto ley 3500 que hizo don José Piñera Echeñique, si usted se muere, su pareja o señora o cónyuge recibe pensión de sobrevivencia o supervivencia. Por lo tanto, la herencia la van a recibir sus hijos después de que termine de estudiar, después de 24 años, si le queda plata. Pero son heredables esos fondos de la AFP. No le quepa ninguna duda. Pero expliquemos un poco el sistema de seguridad social. Brevemente, como decía alguien por ahí. Esto es así. Usted le dice, por ejemplo, a Silvana, que es joven, le dijeron, tú vas a poder elegir. Y dijo Silvana, y no, usted elige, pero entre tal empresa y tal empresa que le va a administrar sus fondos, las AFP. Y además le va a cobrar a usted una comisión mensual. Entonces le sacan 13%, se va para la comisión para allá y le queda un 10% que va juntando. Y después entonces ya junta durante muchos años Silvana y de repente dice, ya, cumplí 60, quiero jubilar, quiero estar en ese momento con sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, lo que sea, irse al campo, disfrutar. Y de repente le dicen, ya, pero entonces aquí de acuerdo a la tabla que está en el decreto ley 3500 que hizo José Piñera Echeñique, como ya sabemos. 100 años, ¿no? ¿Ah? Como 100 años vivimos ahí. Bueno, le dice 140 lucas, doña Silvana. Y dice, la Silvana decía, perdóname, yo trabajé muchos años, estuve en televisión, en radio, hice tanta cosa. Y ¿cómo me va a decir? Es que usted tuvo laguna, es que esto y lo otro y lo de Maya. Y usted tuvo que rascarse con su propia uña y juntó esa plata y eso es todo lo que tiene. Y además, si se queda en el sistema con la AFP, le va bajando, pues le va bajando y se le acaba la plata. Bueno, ese es el sistema que hoy día rige. Entonces yo voy a los conversatorios, la Yarela va a conversatorios y le preguntamos a la gente, ¿están contentos con el sistema de pensiones? Y la gente te dice, no, y casi te pegan. Entonces dice, bueno, nosotros por eso metimos mano al tema, por eso lo cambiamos. Por eso hicimos este marco en que los legisladores van a tener que legislar. Pero le dimos las reglas que tienen que poner. Y le dijimos, usted establecerá un sistema de seguridad social público, no dice estatal, y que tendrá que otorgar protección en caso, ya lo dije, enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidente del trabajo y enfermedades profesionales y demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia, mire, o capacidad de trabajo, o sea, si se disminuye su capacidad de trabajo, también se pone. Y después dice, bueno, ¿pero quién lo va a financiar? Y aquí es donde entramos lo mejor que tiene esto. Este se financiará por trabajadoras y trabajadores, ninguna novedad. Empleadoras y empleadores, el empleador ahora se empieza a poner también, a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación. O sea, el Estado de Chile se pone con plata en el nuevo sistema de seguridad social. Entonces, tripartito. Hasta el día de hoy usted se rasca con sus uñas. Si le alcanza, bueno, si no, ahí ve usted, le pide a sus hijos, a sus nietos, al sobrino que le hagan un binguito por ahí. No, ahora el Estado en un sistema de seguridad social es tripartito. Estado, empleadores y trabajadores. Entonces, obviamente que las pensiones con la nueva Constitución van a mejorar. Es de perogrullo, cae de cajón y todas estas cosas que puedo decir para decir que son sinónimos. El sistema va a mejorar de todas maneras porque el financiamiento va a ser tripartito. ¿Dónde existirá esto?
en España, en Francia, en Portugal. O sea, el Estado se hace cargo. Yo les cuento algo. En Italia, son locos los italianos. Bueno, yo soy italiano, porque mi papá es italiano. El 15% del PIB, del Producto Interno Bruto. El 15% del Producto Interno Bruto, o sea, de la cantidad de dinero que se genera en un país con la producción, los servicios, en un país que está dando vuelta ahí, va a pensiones y seguridad social. Es muchísimo dinero, pero los italianos dijeron queremos seguir con el sistema de reparto. Y los italianos siguen con el sistema de reparto. Y el Estado se pone y se pone y se pone. Otros países hacen un sistema mixto como estamos proponiendo nosotros. Pero para que vean, los países toman decisiones respecto de siempre mejorar, siempre subir la calidad de vida de los ciudadanos. Y los italianos dijeron eso. En Suiza es el 12, etc. Entonces, la verdad es que teníamos que meterle mano a este tema porque teníamos que mejorar el sistema de pensiones. O alguien en Chile está contento con el sistema de pensiones. Claro, Yarela, bueno, Daniel menciona dos palabras que yo creo que son claves. Nosotras trabajamos en una universidad pública, pero no estatal. Tú lo mencionaste, que dentro del derecho de seguridad social habla de un sistema público no estatal. Está ese fantasma que todo se va a estatizar, que como el Estado siempre se va a hacer cargo de todos nuestros problemas. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la diferencia quizás entre estos dos conceptos que para las personas quizás van muy ligados de la mano? Sí, eso también es una caricatura que se ha generado. Se dice que todo lo público, tú bien lo señalabas, es del Estado, y no necesariamente. O sea, el tener una función pública, en el fondo, se relaciona con que el goce de servicios, los derechos, están asociados para todos, para todas, como así es simple. Dentro de lo público puede haber provisión privada, por supuesto que sí, de hecho la nueva Constitución... ¿En salud, pues? En salud, en educación se realiza, en distintos elementos, pero en el fondo la función pública es lo que prima. Y ahí hay que dejarse de fantasma, de perder el miedo asociado a que lo público también sería malo. O sea, seamos sinceros, los recursos que se dan, por ejemplo, hoy a salud, son el 50% para los privados y el otro 50% son para lo público, para FONASA. Pero también transparentemos las cosas. O sea, en FONASA, ¿quiénes están? La gran mayoría. El 80%. Y todos aquellos que no quieren los privados, porque además te dicen que si tú no puedes porque eres mujer joven, porque puedes quedar embarazada, tú no puedes porque eres crónico, tú no puedes, o sea, no puede nadie, solo pueden los mayores. sanos. No, joven, blanco, entre 45 y... Sí, eso es, pues, los demás los echan. Como dijo alguien por ahí, la ISAPRE te elige a ti, tú no eliges la ISAPRE. Entonces, ellos que son menos, que están sanos, tienen el 50% de nuestros recursos y el resto, donde tenemos a todos los demás, también tenemos el 50%. Evidentemente, lo público no está funcionando bien porque estamos distribuyendo igual para un sector muy disminuido, muy minoritario versus lo demás. Pero acá lo que estamos diciendo es que lo público es lo prioritario del Estado. ¿Y en eso puede haber provisión privada? Por supuesto que sí. De hecho, se habla del Sistema Nacional de Educación, donde están los establecimientos públicos con un Sistema Nacional de Educación Pública, pero también de las instituciones reconocidas por el Estado. ¿Eso existe hoy? Sí, se llaman colegios particulares subvencionados y se llaman colegios particulares. Y continúan en el artículo 36, inciso primero. Dice, ¿cuáles son los colegios? Dice la educación privada, bla, bla, sobre, creadas o reconocidas por el Estado. Entonces, cuando aquellos le digan, van a terminar con la educación particular subvencionada, no. El artículo 36 dice, creadas o reconocidas por el Estado. Entonces, esas palomitas que hemos visto, de esto ayer vimos en Puerto Aysén, que decía, usted no podrá elegir el colegio de su hijo, también es falso. Falso. Por favor, Daniel, está ahí el artículo que lo dice de manera expresa. Entonces nos están mintiendo de manera descarada porque asumen que no vamos a leer la propuesta constitucional. Acá lo que nosotros hacemos es reconocer lo que existe y tratar de solucionar conflictos que afectan nuestra vida cotidiana. Y pensando en eso es que se construye esta propuesta. Se garantiza la libertad de enseñanza, artículo 41. Se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Esta comprende, miren lo que comprende. La libertad de madres, padres, apoderadas y apoderados, tutores, a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior del niño, etc. O sea, estamos diciendo que sí está el derecho preferente de los padres a elegir la educación. Y si tú me permites agregar algo. Silvana decía, a ver, cuidado con esa confusión entre estatal y privado y que el Estado va a manejarlo todo. Eso es una economía centralmente planificada. Nadie se le ocurrió una economía centralmente planificada como existe en Corea del Norte o Cuba. Acá el artículo 182 habla de economía de mercado. O sea,
Perdón, en Chile va a seguir. Los que querían otra cosa, lo siento, tengo malas noticias. La economía de mercado sigue. Lo que pasa es que el Estado se hace cargo de aquellos derechos sociales que nunca debimos haber perdido. Pero el artículo 182 habla, y cuando habla incluso de los abusos en el mercado, dice el Estado debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados. Y después sigue hablando, el eficiente, justo y leal sistema de los mercados. En Chile sigue la economía de mercado, pero el Estado se hace cargo de los derechos sociales, de educación, de vivienda, de seguridad social, de salud. Eso es lo que hace el Estado, no se hace cargo de la economía. Sería absurdo. Hay otro artículo que habla del derecho a generar nuevas... el derecho a emprender. Esa es la palabra que se me había ido, es que estoy viejo yo. El derecho a emprender. ¿Cómo una constitución que sea centralmente planificada, que sea marxista, que sea comunista, como a veces me escriben en las redes sociales, va a tener el derecho a emprender si nosotros queremos que la gente haga nuevos negocios? Pero el Estado se hace cargo de aquellos derechos sociales que usted nunca debió perder. Derecho a la salud, derecho a cosas y lo que ya he dicho. Sí, es súper importante dejar eso en claro, porque uno de los problemas, por ejemplo, esto de la colusión, tenemos infinitos casos, que el pollo, que el papel higiénico, etcétera, etcétera, es porque se ha dicho, no, el mercado se regula solo. Ajá. ¿Y cómo se regula el mercado? Yo cobro 1.000, tú cobras 1.100, bueno, pongámonos de acuerdo porque está más caro, cobremos 2.000. Y nosotros no tenemos incidencia en eso. Acá lo que se dice es que el Estado tiene que ingresar, y puede ingresar también como un Estado empresario. Nosotros podríamos crear empresas públicas y también eso no ha sucedido, no sé, en 30 años, 40 años, cuando todo se empezó a estatizar, las empresas públicas, absolutamente todo, se desmontó el Estado y se puso al servicio nacionales principalmente, porque ni siquiera ha sido economía propia del país, que nosotros podamos decir, sí, efectivamente, son los pequeños los que están ayudando a dinamizar esto. Eso no ha sido así. Se generó un modelo para poder construir un modelo de mercado. Acá decimos, el capitalismo sigue, efectivamente eso todo sigue, pero el Estado va a ingresar más como lo hace el resto de países y no hay déficit de producción, no se disminuye la inversión extranjera. De hecho, varios y varias, no solamente los europeos, también los gringos han dicho, esto está bien, la certeza que nos otorga la propuesta constitucional son claridades respecto de cómo podemos avanzar, y no es muy distinto de lo que ellos tienen que hacer en sus propios países. Entonces, ese tipo de cosas hay que decirlas, porque además que estamos ya a puertas de esta votación, no podemos ir a votar por miedo y mucho menos por desconocimiento y mentiras. Acá lo que estamos haciendo es tratar de mejorar nuestra vida generando condiciones que no inventamos, que son condiciones que existen en el resto de los países. Acá hay innovaciones, por supuesto, la innovación respecto de paridad, la innovación respecto del cuidado y la protección de naturaleza, pero todo bajo fallos, jurisprudencia que existe, todo entendiendo también cuáles son las innovaciones asociadas a las materias, poniéndonos en una constitución del siglo XXI. Esta constitución no solamente es caduca porque es ilegítima y porque se construyó a plena dictadura con muertes y balazos. Es caduca porque no nos da un marco para poder movernos en el mundo de hoy. Hoy estamos hablando de otros problemas, de otros conflictos, y eso solo nos limita. Comparto plenamente, compañera. Muy bien. Igual emociona escucharlos hablar. Obviamente ustedes fueron los principales impulsores de esta nueva propuesta, recogiendo obviamente las demandas históricas que ha tenido la ciudadanía. ¿Y sabe qué pasa, Silvana? Nos sacamos de la palabra fea cresta, ¿no? Que el pedazo de carne con forma de estrella que tienen los gallos, también las gallinas sobre la cabeza, que se llama cresta. Nos sacamos la cresta todos los días trabajando hasta alta hora de la mañana por hacer algo que mejore la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Entonces, no para quitarle las casas a la gente. Pues, entonces eso es cuando te empieza a dar rabia, decirte, pero ¿por qué dicen eso si nosotros sabemos que trabajamos para mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas? Hacer una constitución que esté al día, como tú decías, una constitución moderna, una constitución que se preocupe del agua. No sé, el agua, no queremos que el agua sea de los privados porque hay muchos que no tienen agua para tomar. Entonces cambiamos el sistema del agua y nos critican. Eso da rabia, pues, Silvana, ¿cachai? Pero bueno, razón la llamo. Y esa crítica no solamente va a los convencionales que participaron en el año pasado y este año, obviamente, elaborando esta nueva propuesta, y bueno, los que en teoría participaron y no participaron, sino que se restaron, sino que es súper importante que hoy día yo veo a muchas personas, a mis hermanos o a mis papás también, leyendo esta propuesta, les guste o no les guste, o esas personas que critican también se han dedicado, obviamente Twitter es una aberración entrar, como que hay que entrar con mucho cuidado, por todas las mentiras que han instalado sobre esta nueva propuesta,
Y obviamente estos programas sirven para desmitificar un poco, pero también cansa estar constantemente personas que hoy día están en el Congreso, que tienen cargos públicos importantes de representación, etcétera, que estén mintiendo tan descaradamente y que además participaron dentro de esta nueva propuesta. O sea, fueron electos para participar, para, como bien ustedes decían, mejorar las condiciones de calidad de vida de todos nosotros, y que hoy día estén mintiendo ya es el descaro mismo, y que además tengamos que estar desmintiendo siempre en todos los programas agota, cansa un poco, pero yo creo que ha resultado bastante favorable, porque hoy día las personas se están atreviendo, están leyendo, están criticando, y la pega que ustedes también han hecho, el trabajo que han hecho es formidable. Sí, yo creo que, por ejemplo, bueno, no, habla tú nomás, pero lo que pasa es que yo iba a decir lo del derecho laboral, que me interesa mucho, pero... Ya, pero después de derecho laboral. ¿Ah? Después de derecho laboral. Sí, una cosa importante que hay que darse cuenta también. Yo soy profesora de lenguaje y comunicación, y quiero decir esto para explicar esto otro. En Chile se perdió el hábito de la lectura, por tanto también la comprensión. Y cuando uno dice comprensión lectora, no es solamente leer el texto, es leer la imagen, es leer el contexto. Entonces, yo le pregunto, ¿quiénes son los que están liderando hoy las campañas del rechazo? ¿Qué tipo de políticos y políticas? Aquellos que nosotras y nosotros mismos vetamos en 2019, porque eran los que estaban asociados a los casos de corrupción, porque eran los que estaban financiados por lobistas, eran gente que efectivamente construía leyes, sí, pero ¿para quiénes les pagaban? No para nosotros. La ley de pesca, por ejemplo. Por ejemplo, entonces hoy esa gente se empodera y dice, yo tengo la solución. Lo que hicieron estas personas, que también fuimos democráticamente electos, no es lo que yo quería. Por supuesto que no es lo que querían. Entonces nos venden ideas que son falsas respecto del texto para poder seguir manteniendo sus privilegios. Porque esta Constitución lo que hace es abordar los abusos. Es una Constitución que impide los abusos. Hay inhabilidades para, por ejemplo, que esos políticos que construyeron la ley de pesca nunca más se puedan postular a un cargo de elección popular. Para que aquellos que violentan a su familia no puedan postularse a cargos de elección popular. Para aquellos que en el fondo están y han defraudado al fisco, no puedan. Entonces ellos lo saben. Ellos saben que efectivamente esas cosas están en la propuesta, pero no las cuentan. Porque justamente ahí nosotros nos daríamos cuenta de qué está sucediendo y por qué han levantado esta campaña desde su origen. Y yo creo que justamente este tipo de cosas también hay que decirlas, porque muchas veces nos cuesta hacer las asociaciones. Acá hay intereses. O sea, cuando la gente dice que el Estado regional no funciona o está mal, o no tenemos los recursos, o no tenemos las capacidades en las regiones, lo que está diciendo es que no quiere entregar poder, porque es súper fácil que yo tome las decisiones, que yo pueda hacer las cosas, y yo digo lo que tienen que hacer todos los demás. Entonces acá lo que estamos haciendo es desconcentrar el poder también, decir, nosotros tenemos capacidades para poder desarrollarnos y por tanto podemos tomar nuestras decisiones. Ese tipo de cosas son las que no nos cuentan. Entonces van a nuestros temores, que por supuesto que si me dicen que me van a quitar una casa, que probablemente si es que tengo casa propia, porque también hay que ver eso, tuve toda mi vida tratando de conseguirla, obvio que me da miedo, por supuesto que me da miedo, pero es falso. Nosotros no venimos a escribir una constitución para quitarle la casa a la gente, en ningún caso. O sea, nosotros escribimos una constitución no solamente para nosotros, para mi hijo, para mis sobrinos, para mis nietos, para la gente en general. Eso es el profundo amor por la patria. Y eso también hay que tenerlo súper claro. Sí, yo diría, porque algunos andan diciendo que si usted le asignan una casa en los comités de vivienda, que han estado 10 años, una cosa impresentable, 10 años esperando una casa en un comité de vivienda, y se la asignan, se la van a entregar por un cierto lapso. No, señora, no, señora. Esa casa va a ser suya, es dominio, ¿sí? Propiedad. El artículo 78, inciso tercero, pues, ¿ya? Párrafo tercero. Nadie puede ser privado de su propiedad. Así lo dice. Entonces, ni la casa de subsidio que le entregan, ni la casa que usted se compró, ni la que heredó, se la van a quitar. Siempre es suya. Eso, pero sáqueselo de la casa. Pero voy a hacerle un homenaje aquí a la compañera, porque voy a leer el artículo 93, que dice: el Estado fomenta el acceso al libro, porque ella es profe de lenguaje. El Estado fomenta el acceso al libro y al goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas. Mire, nos preocupamos hasta de la lectura. Asimismo, se incentivará la creación, fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias. Más existencia de bibliotecas y fomento del libro y de la lectura. ¿Ah?
¿Cómo queda usted que es profe de esa área? No, feliz. O sea, lo que se está haciendo también hoy entregando la propuesta constitucional es un hecho inédito en el país. O sea, la última votación de un plebiscito constitucional se hizo sin conocer la propuesta. Sí. ¿Usted aprobaba o no aprobaba? Listo, no tenía información. Acá No había está transparente. registros electorales. Fue todo fraudulento. Te cortaban. ¿Tú sabes cómo? Es que tú eres muy chica, Sí, muy ustedes son muy joventosos. jóvenes. Ya, pero babies. yo no voté, pero lo vi. Era guaguita. Y entonces tú ibas a votar y ibas al lugar que querías, porque no había un lugar que tú fueras, no había registros electorales, pasabas tu carnet, te cortaban la esquina del carnet, así era, y tú votabas en la Constitución del 80. Así fue, te cortaban. Pregúntale a tu abuelita, pregúntale a tu mamá, a tu abuelita también, tu mamá es más joven que yo. Le cortaban en la esquina y así era que te habías votado. Pero qué impresentable. ¿Puedo hablar de derecho laboral o no? Sí, es súper importante el derecho laboral. De hecho, ayer tuvimos un conversatorio en Aysén mientras Sí. Daniel busca el No, sí lo artículo. encontré, ¿Ya sí. lo encontraste? Sí. Perfecto. Está subrayado. Sí, donde la gente decía, ¿por qué no nos cuentan esto? Y nosotros ahí le explicamos porque tenemos que estar mucho tiempo desmintiendo cosas y no hemos podido contarle las buenas nuevas de la Constitución. No, las buenas nuevas en materia laboral, yo soy abogado laboralista, son dos básicamente en materia de derecho colectivo, porque acuérdense que en derecho laboral está el derecho individual y el derecho colectivo. En derecho colectivo es decirle que dice los trabajadoras y trabajadores tanto del sector público como privado, ojo, tanto del sector público como privado, todos tienen derecho a la libertad sindical. Y uno se pregunta, ¿qué es la libertad sindical? Bueno, la libertad sindical comprende, dice, el derecho a la sindicalización, sindicalizarse. Trabajadoras y trabajadores del sector público y privado tienen derecho a sindicalizarse. A la negociación colectiva, todos, trabajadoras y trabajadores del sector público y privado, tienen derecho a negociar colectivamente. Y el tercero, a la huelga. Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado tienen derecho a la huelga. Si usted ve acá el artículo 19 número 16, ¿cierto?, de la Constitución del 80, dice que no podrán declararse el huelga los funcionarios del Estado ni las municipalidades. Y después ponen otras cortapisas. Tampoco pueden hacerlo las personas que trabajan en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, función o finalidad, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, el abastecimiento de la población y la seguridad nacional. ¿Cómo limitan la huelga por todos lados? Tengo una duda. Sabemos que hay corporaciones, instituciones que hoy día se suman a las huelgas. De hecho, yo trabajo en una corporación que Sí. lleva 30 días en huelga, siendo el sindicato más grande del sur austral de Chile. ¿Qué pasa con eso? Porque claro, hay cierto cerrojo en la Constitución del 80 en cuanto al derecho a sindicalizarse, Sí. a la huelga, pero hoy día, según lo que Tomás conversaba, claro, hoy día también uno se puede adherir a una huelga, uno también puede estar sindicalizado, pero tampoco hay una regla así como que lo establezca, ¿no? Sí, exactamente. Sobre todo en la administración pública. Yo leí la Constitución del 80. Los funcionarios públicos y los de municipalidad, etcétera, no pueden estar en huelga. Pero ustedes lo hacen de hecho, porque obviamente la realidad supera a lo que puede haber escrito Jaime Guzmán y sus amigos, digamos. Entonces, pero aquí lo aseguramos en la Constitución. Todos tienen derecho a la huelga. Dice, la ley no podrá prohibir la huelga. Inciso 7 del artículo 47. La ley no podrá prohibir la huelga. Solamente hay una limitación cuando puede afectar la vida, salud o seguridad de la población, pero eso ya existe porque hay turnos éticos, Sí. siempre ha sido. Pero lo más importante del derecho laboral, lo más importante del derecho laboral es cuando dice corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, Exacto. incluyendo la negociación, escuchen bien, paren la orejita, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. ¿Y qué quiere decir entonces que los trabajadores puedan negociar por sector ramal, sectorial y territorial? Le voy a poner un ejemplo. Todos los funcionarios y funcionarias del Banco Chile, del Banco Estado, del BCI, del Itaú, del Santander, etcétera, etcétera, pueden negociar juntos. ¿Sí? Pues negociar juntos sus condiciones y sus sueldos. Todos los funcionarios que trabajan en el puerto de Talcahuano, de San Antonio, de Valparaíso, etcétera, todos los trabajadores de portuarios pueden negociar juntos. Todos aquellos que trabajan en farmacia, la Ahumada, la Cruz Verde, todas las farmacias, pueden negociar juntos. Sí, pues eso es negociación ramal. Y eso existe en Uruguay, existe en Alemania, existe en Inglaterra, etcétera, etcétera. Y eso no lo andan diciendo. Calladitos los empleadores, calladitos los empresarios, calladitos los del rechazo. Si usted es trabajador o trabajadora y trabaja en un rubro, en el rubro de la construcción, va a poder negociar con todas las constructoras, todos los trabajadores de la construcción, porque eso es la negociación ramal, un sector productivo, y eso no lo dice.
Entonces, esto es muy importante, es un cambio de paradigma completo respecto de lo que es el mundo laboral. Los trabajadores de un cierto sector pueden negociar juntos con los empleadores. Entonces, ¿qué significa eso al final? Significa que van a poner sus condiciones ahí, todos juntitos. Y yo me imagino, y no llegan a acuerdo, los del Banco Chile, el Banco Estado, y no se llega a acuerdo. ¿Habrá una huelga legal de todos los bancos de Chile? ¿Cuál es el tema? Si eso pasa en otros países y no se han quemado los países, pero sí pasa algo, suben los sueldos de los trabajadores y trabajadoras. Eso es la consecuencia inédita de esto, la consecuencia lógica es que suben los sueldos de los trabajadores y trabajadoras cuando hay negociación por rama. Porque obviamente, claro, en el rubro 1 el sueldo mínimo será tal, porque tienen sus condiciones. En el rubro otro va a haber otro sueldo mínimo, porque ellos mismos han negociado. Y así, van a haber distintos sueldos mínimos por rama, porque ellos van a haber negociado. Y las condiciones también, y las 40 horas, etcétera, etcétera. Entonces, es una gran noticia la negociación ramal, pero no se ha dicho. No se ha contado cómo dicen que le van a quitar las casas. No, olvídese de eso. Usted fíjese en que va a poder negociar con otros de su rubro económico a nivel de todo el país. Eso es una gran noticia en esta nueva Constitución. Una cosa también importante de esto, Daniel, y tú, al Daniel le apasiona este tema, por eso yo lo dejo que hable y hable de esto. Una cosa importante es que esto tampoco es pelea con mi empleador, ¿cierto? Nosotros entendemos que justamente lo que hay que hacer es, nos necesitamos mutuamente, tenemos que desarrollarnos y por tanto también va a haber participación de trabajadoras y trabajadores en los directorios de la empresa, como lo que sucede hoy acá con Aquachile, por ejemplo, que el 20% está con los trabajadores. Entonces, evidentemente van a existir mejores condiciones donde podamos dialogar para que estos mecanismos, donde ya son, podríamos decir, son otros mecanismos para poder generar una negociación, quizás sean los menos. O sea, si estamos nosotros involucrados dentro de los directorios, evidentemente vamos a tomar decisiones que nos beneficien a todos. Y en ese sentido, Daniel, explícanos si yo me diera una huelga bajo la propuesta constitucional, ¿me pueden reemplazar? Porque también sucede eso, que los que están sindicalizados muchas veces luego cuando tienen no les renuevan contratos, claro, o les generan distintas Hasta hace dificultades. 3 años, y muy poquito, 3, 4 años, existía una cosa muy perversa en Chile, que era el reemplazo en huelga, pero eso gracias a Dios se modificó, pero recién, o sea, estuvimos muchos años con el reemplazo. ¿Y qué es lo que era esto? Que tú estabas en huelga y después de pasado un plazo, el empleador podía pagar una UEF, no me acuerdo cuánto era la UEF por trabajador, y reemplazar a los que estaban en huelga. ¿De qué huelga me estás hablando? No existe ninguna huelga cuando te pueden reemplazar. Eso ya, gracias a Dios, se derogó no hace mucho y pasamos de este salto grande a la negociación ramal. Pero lo que tú mencionabas respecto de que los trabajadores tienen derecho a participar en las decisiones de la empresa, oye, existe en Europa, si tampoco se va a quemar Chile. Esto hace mucho rato existe en otros países. Dice, los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen derecho a participar en las decisiones de la empresa. ¿Cómo va a hacer esto? La ley. La ley regulará los mecanismos mediante los cuales se ejercerá esto. Y aquí tenemos el ejemplo en Puerto Aysén. Claro, pero la ley va a regularlo para el resto de las empresas, entonces dirá cómo. Eso lo van a hacer los parlamentarios. O sea, digamos, nosotros pusimos las condiciones, siempre es lo mismo, la Silvana lo dijo en pensar esta conversación, es que es un marco la Constitución y quien regula, quien dicta las normas son los legisladores. Entonces la forma se va a hacer a través de los legisladores. Y una consulta y el sindicato y estos grupos de negociación que se levantan por el lado, ¿se abordó? ¿No? Esa Sí, se abordó. ¿Ah? No, un minuto. ¿no? Ya, un minuto. Se acaban los grupos negociadores. Porque los titulares de la negociación colectiva son solo los sindicatos. Acuérdense que esto lo había determinado la ley. La ley había determinado que los grupos negociadores no podían existir, pero el Tribunal Constitucional lo puso de nuevo. Esa tercera cámara que ahora la borramos, ya no existe, se llama Corte Constitucional con otras condiciones, ya no existe. Entonces la Constitución dice que nada de grupos negociadores, que al final siempre ayudan al empleador, solo el titular de negociación es el sindicato. Y no hablo más, Silvana. Sí. No, muy breve, dije Aquachile y era Friosur. Sí, era Friosur. La mitad de mi familia trabaja ahí, entonces lo sabía. Ya. Sí, no, es súper importante lo que tú mencionas, quizás no tenemos otras actividades durante el día, entonces tratar más en profundidad este tema del derecho laboral, el derecho a la sindicalización, a la huelga, etcétera, porque creo que es relevante. Es relevante para todas quienes integramos no solamente el servicio público, sino que también el servicio privado y también conocer nuestros derechos y cómo esta nueva Constitución también viene a profundizar aún más los derechos. Y antes de despedirnos, quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando y viendo por radiocoyhaiqueonline.cl a que puedan revisar las redes sociales de Apruebo por Aysén,
donde tenemos bastantes cierres de campaña el día jueves en Chile Chico, en Puerto Aysén, acá en Coyhaique, para que puedan ver dónde nos vamos a reunir, qué es lo que se va a hacer. Y obviamente, Yarela, ¿qué nos tienes que contar con respecto a estas actividades ya en la recta final de las elecciones de este 4 de septiembre? Voy a sacar mis apuntes, aquí tengo mi torpedo. Sí. Efectivamente, va a haber una caravana para quienes están en Coyhaique el día jueves a las 17:30 horas, saliendo de Campos de Hielos, esquina Simpson. Las y los esperamos en esa actividad. Luego, a las 17:30 horas también empieza el show de cierre de campañas. Es decir, aquellos que no tienen vehículos, pero también quieren participar, vayan y concéntrense en la Plaza de Armas o Plaza Pentagonal a las 17:30 horas. En Puerto Aysén también es la actividad de cierre de campañas el jueves 1, en Chile Chico también, pero ellos se van a juntar a las 19 horas en Portal Calle Don Gabriel. Y mañana, miércoles 31 de agosto a las 18:30 horas, vamos a tener un banderazo feminista y disidente. Todos quienes se sientan convocados, bienvenidos y bienvenidas. Y por supuesto, revisen nuestras redes porque todavía nos quedan horas para poder informar. Tenemos volanteos, tenemos puerta a puerta, tenemos muchas actividades que pueden realizar de acuerdo a sus tiempos. Claro, Daniel, obviamente agradecer tu presencia desde el día domingo aquí en Coyhaique, en Puerto Aysén, con diferentes actividades. Ya obviamente te tienes que ir, así que para que te puedas despedir de todos quienes nos están viendo. Sí, muy feliz por la invitación de la región de Aysén, la encontré maravillosa, la gente muy amorosa. Creo que hicimos una labor para dar a conocer la nueva Constitución y los invitamos a votar informados el 4 de septiembre. Acuérdense que es obligatorio, así que vaya a votar informadamente y si se informa va a votar a prueba sin lugar a dudas porque va a ver que le conviene a usted, a su familia, a la región, al país. Claro, muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Por mi parte también me despido de este último programa de cara a las elecciones de este 4 de septiembre y obviamente a votar informado y apruebo una nueva Constitución.